buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación y por la oportunidad que nos han dado de compartir de distintas experiencias y también de aprender del contexto peruano. Cuando nos hacían la pregunta de qué no debe faltar, creo que me preguntaba más bien quién no debe faltar. Y aquí un poco retomando lo que han sido los estudios sobre el financiamiento de las campañas, pues creo que no deberían faltar quienes donan o quienes hacen aportes a las campañas, ya sea del sector público como los privados que dan aportes a las campañas, quien recibe este dinero, candidatos y partidos políticos, quien controla estos recursos, estamos hablando de la autoridad electoral, de los órganos de control, pero también de los medios de comunicación, también desde la ciudadanía y el control social que se hace este tema, y quien elige. Un ciudadano que pueda votar de manera informada, conociendo la información oportunamente, de una manera objetiva y que pueda tener mecanismos para comprobar la veracidad de dicha información. Teniendo en cuenta en esto, quisiera compartirles un poco la experiencia de transparencia por Colombia en el desarrollo de una herramienta que hemos hecho para incrementar la transparencia y el acceso a la información sobre la financiación de las campañas en Colombia. Esta herramienta que me gustaría, si ustedes pueden entrar, está disponible para el público en www.cnecuentasclaras.com y este es un portal en el que los candidatos, los partidos están obligados a rendir cuentas sobre los ingresos y los gastos de sus campañas. El plus de esta herramienta es que además la información que se va reportando se hace visible en tiempo real. Entonces cualquier elector puede entrar durante una campaña y ver qué tanto están reportando los candidatos sobre las fuentes de ingresos o de gastos de su campaña. Ahora bien, Cuentas Claras la han bautizado algunos candidatos un poco pragmáticos o no sé si decir cínicos como cuentos claros. ¿Por qué? Porque lo que vemos cuando están haciendo el reporte es que la veracidad y la total, digamos, claridad sobre los reportes no es la deseable. Vemos un subreporte, por ejemplo, frente a los ingresos que reportan para las campañas, lógicamente un subreporte en los gastos y sabemos que… bueno. Les voy a mostrar el pantallazo de Cuentas Claras, donde está la vista pública de información. Lo que les estaba diciendo es que a través de este aplicativo los candidatos y los partidos están obligados a rendir cuentas, pero además la ciudadanía puede entrar a ver y esto está aplicándose desde el 2011 de manera obligatoria en todos los procesos electorales, incluidas las campañas presidenciales y también están incluidas las campañas que acaban de pasar del plebiscito para la aprobación o la revocación del acuerdo de paz. Entonces, con la información que tenemos acá, ¿qué hemos podido hacer? Identificar unos patrones en cómo está haciendo el financiamiento. Colombia tiene un sistema mixto y esta mañana hablábamos un poco entre la norma y la práctica. Entonces, la norma dice que permitimos un sistema mixto y que haya recursos públicos entrando a las campañas. Bueno, la práctica muestra que a las campañas el recurso público no entra oportunamente. El monto que se entrega del Estado para anticipos para hacer campañas es del 0.2% del total de los ingresos y por el contrario, entre los recursos propios del candidato, que esto es un tema, es una fuente privada, pero es el propio candidato financiando su campaña, y los aportes que hacen personas naturales y jurídicas, entre las cuales se encuentra una figura que pues para nosotros es bastante llamativa porque es que una persona natural o jurídica además puede prestar dinero a una campaña, no es una entidad bancaria, es un privado haciéndole un préstamo a un candidato. Si sumamos esas dos fuentes estamos hablando que es el 90% aproximadamente de todos los ingresos de las campañas. Entonces es un sistema mixto en la norma, en la práctica es un sistema casi que en su totalidad privado, con todos los peligros que hay detrás de la financiación privada. Y aquí también queremos ser muy claros porque la idea no es satanizar el aporte privado. Creemos que frente a todos los riesgos que hay y la necesidad de tener recursos para hacer campañas, es mucho mejor que haya muchos privados aportando a las campañas y no que haya una cantidad de anónimos dejando sobres de plata en las sedes de las campañas. Entonces, como queremos que haya más privados aportando a las campañas, aquí creo que es muy importante trabajar entonces con quién dona. Y las reglas no siempre funcionan. Aquí creo que sería importante, lo hablábamos esta mañana, esta conversación hay que darla con el sector privado, hay que darla con quienes van a aportar a las campañas. ¿Qué buenas prácticas pueden adoptar ellos? ¿Qué principios de transparencia proactiva podrían dar las empresas? Que ellos de manera desinteresada hagan público los recursos que están dando a las campañas, sería un gran avance.
que se haga un tema de actualización de conflictos de interés de las juntas directivas de las empresas cuando están donando a las campañas. Es decir, hay muchas iniciativas, hay muchos procesos que se pueden hacer que no necesariamente requieren de que se haga un marco normativo que a la larga a veces ni se va a cumplir, pero que atraviesan más bien un tema de adoptar posiciones y buenos estándares y demostrar un poco como esa apuesta por la transparencia. También en cuanto a quién controla, creo que, y pues Juan Fernando lo mencionaba también, pero el tema de nuestros órganos electorales necesitan pasar por un tema de independencia de a quienes deben controlar, independencia de los candidatos, independencia de los partidos, pero también una capacidad sancionatoria que sea efectiva y oportuna. Cuando la revisión sobre los informes de financiación de campañas es ex post, las sanciones no van a ser oportunas, porque el proceso de investigación, de tomar una decisión, de aplicar una sanción va a tomar mucho tiempo. A veces toma tanto tiempo que esta persona ya ha dejado el poder cuando finalmente se hace efectiva esa sanción. En ese orden de ideas sí habría que caminar en buscar sanciones que sean durante el proceso, lo hablábamos esta mañana, es más fácil arrancar un proceso a un candidato que hacer un proceso de pérdida de investidura a un elegido. Hay que hacer una revisión que sea durante las campañas y buscar que los mecanismos que se implementen de rendición de cuentas tengan unos controles durante el desarrollo de las campañas, de manera tal que se puedan tomar acciones mucho más efectivas y oportunas. Y también hay algo que me parece muy importante, se ha mencionado, pero creo que en esta pregunta que no debería faltar, no debe faltar una coordinación interinstitucional. Esto no es una tarea solamente del órgano electoral, no es solamente una tarea de una comisión de moralización, es un tema que tiene que hacerse de manera transversal, porque es que el momento de la campaña es solo un momento, pero esto es un proceso, es un ciclo electoral donde hay un momento de campaña, de precampaña, de poscampaña, y así vamos, digamos que viviendo en todos unos procesos electorales. En ese orden de ideas hay que involucrar a otros actores. Hay que involucrar a la unidad de investigación financiera, pero también a la agencia que se dedica al tema de los impuestos y renta. Por ejemplo, en Colombia, si tantos candidatos tienen tantos recursos para financiar sus campañas con sus propios recursos, bueno, sería bueno saber si están al día con sus pagos de sus impuestos. Si en realidad tienen esos recursos que dicen tener y si no es que están recibiendo plata por otro lado y lo reportan como si fueran sus propios recursos. Entonces, esto se obliga a generar una cooperación interinstitucional y aquí creo que hay una oportunidad grande y es que afortunadamente estamos en una época de revolución digital, datos abiertos, nuevas fuentes de información, hay que ponerlas al servicio de esto, poner a hablar todos estos sistemas y bases de información que hay, poner a la ciudadanía a ejercer un control desde la sociedad civil, a hacer un ejercicio de auditoría y de seguimiento. Cuentas Claras creo que eso es lo que ha permitido al final, y es decirle al ciudadano, a los medios, aquí está una información en tiempo real, pueden ser cuentas, pueden ser cuentos, pero usted, que es el que está viendo el desarrollo de las campañas, es quien puede revisar la información y decirle a ese candidato si está siendo honesto y real en lo que está reportando o si no. Y pues si usted se está dando cuenta de eso, no lo vaya a premiar con su voto. Entonces, tener acceso a esa información también permite generarle un costo político a quien no está siendo transparente. Yo creo que al final de todo esto lo que estamos queriendo todos es un poco redignificar el ejercicio de la política. Lo hemos hablado muchas veces de Transparencia por Colombia y es… No queremos seguir generalizando diciendo que todos los políticos son corruptos, que el Congreso es corrupto, que toda la financiación de campañas está siendo capturada por intereses particulares. Si seguimos haciendo eso, le hacemos el juego a la corrupción, porque creemos que no hay nada que hacer y como que alimentamos estas ideas. Yo creo que el contrario, es como buscar dónde serían esos mecanismos para generar como unos círculos virtuosos donde realmente podamos empezar a redignificar el ejercicio de la política.